Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo 10 consejos o trucos para hacer que tus comidas de Navidad en casa sean más sostenibles. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy os traigo varios consejos de apartado como comida, mesa, decoración y compra y residuos, restos, etc. ¿Vale? Va a ser como 4 o 5 grandes categorías que vamos a ir viendo pues, consejos dentro de ellas. Vamos a empezar por la categoría de la comida. Primera cosa que tenemos que hacer es intentar hacer una compra más sostenible. Tengo un vídeo de compra sostenible que lo voy a dejar por aquí y además contaros lo que yo he hecho para esta vez. Por ejemplo, sí que es cierto que la carne últimamente la estamos comprando ecológica. Entonces, en la carnicería no la venden a granel, si no llevaría a mi tupper. La venden solo en envases y es plástico, pero bueno, prefiero carne ecológica a carne convencional y pues es el precio a pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Luego, por ejemplo, si tienes que comprar aperitivos o otras cosas, pues intenta que vengan en tarros de cristal o en bolsas de papel en vez de plástico. Sí que es cierto que mi segundo consejo es que, por ejemplo, nosotros era una comida de amigos y nos hemos organizado, muy típico también de las familias, para que cada uno traiga algo. Entonces, por un lado es muy importante organizarse para que no se repitan las cosas, es decir, que haya quien traiga bebidas, que haya quien traiga entrantes, que traigan comida, que traigan postre y además haya una variedad dentro de eso que traigan. Yo a mis amigos la verdad es que ya no se lo pido porque sí que lo hacen, pero también se lo puedes pedir a tu familia o a tus amigos si sabes que no lo van a hacer o crees que no lo van a hacer, que es que traigan las cosas en envases de tupper reutilizables. Me da igual plástico que vidrio, pero reutilizables, que no sean los típicos envasitos de aluminio, los platos de plástico, las fuentes de plástico o esas de cartón doradito, que son muy típicas de las cosas para Navidad porque es muy cómodo, sobre todo cuando cocinas para mucha gente, pero es cierto que al final es de un solo uso. Se me olvidó decir que otra cosa es cuando estás preparando la comida es que intentes usar envoltorios reutilizables. En este caso, estos dos pequeños sí les pude poner tapa de silicona, al grande pues no tenía grande y le puse plástico y no pasa nada. Entonces, pues en el caso de mis amigos la verdad es que menos las cosas que compraron en el supermercado, todo venía en envases reutilizables, así que en ese sentido, muy bien. Luego vamos a seguir con el tema comida. Después de comer, ¿qué pasa con las sobras? Nosotros lo guardamos todo, ¿vale? Ya luego pues hay cosas que cada uno se lleva, si son muchas sobras pues repartimos y cada uno en su tupper se vuelve a llevar lo que se ha llevado o parte o compartimos y si son pocas pues se quedan en casa. Ayer la verdad es que fue poca, bueno sí que sobró bebida y algunos aperitivos que se los llevó la persona que los había traído, pero quedó un poco de tarta y quedó algo de arroz, entonces eso pues se quedó en casa, la verdad, lo puse en tuppers o en bolsas de silicona, todo eso lo fui grabando así que irán apareciendo las imágenes cuando yo vaya hablando. De modo que no se tira nada y lo puedes aprovechar al día siguiente, durante la semana, etc. Y por último, con respecto a los residuos, a los restos que ya no son sobras, pues nosotros lo reciclamos todo. En casa tenemos contenedor de papel, de plástico envases, papel cartón, plástico envases, de vidrio, de orgánica y de restos. Entonces, bueno, pues mis amigos ya lo saben, entonces pues luego cuando recogemos la cocina cada uno echa las cosas al que toca, de modo que te asegures que las cosas se reciclan bien. Otra opción es, si no tienes tantos envases o contenedores en casa o espacio en la cocina, poner bolsas de basura etiquetadas para ese día, de modo que la gente sepa dónde tiene que echar las cosas. A mí si no, pues ¿dónde va tal? Y yo digo, pues en el amarillo, en el verde, en el marrón. Y ya pues, sí, vale. Eso con respecto a todo lo que es comida. Ahí llevo ya 1, 2, 3, 4, 5 consejos creo que os he dado ya. Vamos con los otros 5 que tienen que ver más con la decoración, con la preparación, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tema vajilla. A mí tenemos vajilla en casa suficiente como para atender a un grupo grande de personas y siempre la ponemos, además que es así como más bonita para los días de Navidad y a mí me gusta, la verdad, disfruto con ello, poniendo los vasos bonitos, las copas bonitas, la vajilla bonita. Se me olvidaba poner siempre luego las vajillas en modo eco o fregar gastando poca agua. Imagina
que pues sois un piso de estudiantes o gente todavía de alquiler que no tiene vajilla suficiente. Entonces es muy típico, o familias muy grandes, tirar de platos de un solo uso. Bueno, si los cogéis compostables, pues ni tan mal, pero sigue siendo de un solo uso. Entonces otra opción es pedirle a cada uno que se traiga su plato, su vaso, sus cubiertos, si no tenéis suficiente, o alguien que tenga que se los traiga. Solo hay que tener cuidado al final de separarlo todo bien para que cada uno se lleve lo que ha traído y no se pierda. Pero con un poco de atención y de orden en eso es posible. Así que antes de usar cosas de un solo uso os recomiendo que le pidáis a alguien que traiga o que cada uno se traiga lo suyo. Con respecto a los manteles y servilletas, igual. Pues en vez de usar servilletas de papel, pongo las servilletas que son a juego de mantel. Tengo un mantel bonito, heredado, pero no me importa. Con las servilletas lo he lavado ya hoy. Ha quedado, porque la comida fue ayer, ¿vale? Las imágenes que vais a ir viendo son de mi comida con amigos de Navidad de ayer. Y estoy grabando hoy esta parte. Ha quedado una servilleta que no se ha quedado bien, que le han quedado 2 manchas de curry. Sospecho que es la mía, de hecho. Pero bueno, la volveré a lavar en la siguiente lavadora y no hay ningún problema. Y ahí, primero, vas a tener una mesa más bonita y más vestida, y segundo, vas a estar evitando residuos. Con respecto al centro de mesa, me gusta siempre poner un centro de mesa, aunque luego acabe aparte porque ya no quepa en la comida y acabe la mesa auxiliar o lo que sea. Yo intento usar cosas naturales. Por ejemplo, compré el año pasado unas ramas de eucalipto para decorar y tal. Hice una corona para la puerta, que me gusta decorarla. Y me sobraron unas pocas ramas y dije, mira, esto para un centro de mesa. Entonces, como eso una vez seco, pues se conserva. Con una fuente distribuí así las ramas. Hace un par de semanas también ese blog, no sé si va a estar, no va a estar subido para cuando suba este vídeo. Salí también a dar un paseo así a un parque que hay cerca de mi casa y cogí unas piñas, a propósito, pensando, ¿no? Entonces hice así una composición sencilla, pero que resultó nada, ese punto así como navideño, otoñal, invernal. Y no hace falta comprar grandes centros de mesa ni historias, sino que, por ejemplo, con las velas que tengáis en casa, con las cosas que tengáis por casa y algo que podáis traer del campo un día, pues se pueden montar cosas sencillas pero bonitas. Y luego, con respecto a la decoración del salón, que lo que hice fue, normalmente yo decoro de Navidad en el puente, pero he decorado el 1 de diciembre porque la comida era el 2, pues simplemente tengo mi árbol de Navidad, que fue de segunda mano, y los adornos los he ido creando yo poco a poco. En la mayoría son en arcilla, con estampaciones de hojas, de laurel, de ramas de perejil y de cosas que yo tenía por casa, que después pinté con pintura que ya tenía también en casa, de otras manualidades previas. Y pues la verdad es que no es tan bonito, como mi árbol es pequeño porque lo compré para el piso anterior y no teníamos así tanto sitio. Y tampoco es que tengamos mucho más ahora. Y mi decoración no son bolas de plástico brillantes y maravillosas, pues no, ciertamente es. Pero es que realmente no es necesario, ya tengo esa decoración, ha sido de segunda mano, es decoración hecha con arcilla, es más natural y pues la prefiero, aunque hay días... Este año tenía así como, no sé, la culpa es de Instagram, un arranque así como muy de voy a comprar un árbol nuevo porque además he visto unos que cabían perfectamente en mi salón y voy a comprar bolas y ya lo voy a guardar para muchos años aún así, porque también está bien, quiero decir, si no puedes acceder a cosas de segunda mano o hacértelas tú, puedes comprar uno y luego guardarlo para dentro de muchos años, pero fue como, es que ya tengo uno, que no está mal. Cuando se estropee dentro de unos años, que se irán estropeando, pues entonces a lo mejor me planteo ese cambio. Pero al final conseguí dominar a mi espíritu con su vista navideña y conformarme un poco. Sí que es cierto que a lo mejor para el año que viene, porque para este año ya no me daba tiempo, hago un proyecto de bolas de crochet, que me apetece también. Y con restos de lana que tengo y tal, alguna que compre, algún ovillo, pues hacer bolas de crochet. Ovillo de algodón, por supuesto. Y pues eso con respecto a la decoración y al centro de mesa, manteles, etcétera, etcétera. Y mi último consejo no es tanto de qué comer o cómo decorar o cómo es tu mesa, qué vajilla usas, porque al final lo importante es usar lo que ya tienes. No hace falta comprar y tener una vajilla exclusivamente para Navidad, una vajilla exclusivamente para Acción de Gracias, no sé, una para el verano, un mantel de verano con una cubertería de verano, con una vajilla de verano, no con una cristalería de verano, y luego otra de invierno. No, yo tengo un mantel, ¿vale? O sea, para la mesa grande, uno más así para diario y uno más especial. Tengo otro más de hilo, pero ese la verdad es que no lo he usado en mi vida y no sé si lo voy a usar.
Pero ahí está heredado, lo tengo guardado, pero no compro. Quiero decir, son cosas. Preguntadle a vuestras tías mayores, a vuestras familias, a vuestras abuelas, porque es que van a tener de todo. Que no está la última moda, el último grito. No pasa nada. Ahora está de moda lo vintage. Y si no, da igual, es bonito y me da igual que no esté a la moda. Pero pues eso, al final lo que voy a decir es que esto va de la experiencia. De compartir con tus amigos un rato bonito, de celebrar un año más, de celebrar la Navidad o de celebrar un cumpleaños, de celebrar que podemos estar juntos, de ofrecer, de hacer que la gente se sienta a gusto. No va del consumo y de la estética. Que si la hay y te gusta, muy bien. Pero el medio ambiente no necesita más consumo y más estética, necesita más experiencias y más gente que esté feliz y en equilibrio con el medio ambiente. Y ese es mi último consejo, ¿no? Que uséis lo que tengáis, que pidáis a vuestras familias, a vuestros familiares más mayores, que tienen que tener tropocientos mil cosas, porque al final lo importante no es 100% la estética, sino disfrutar de ese momento con los demás. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan parecido interesantes mis 10 consejos. Cualquier otro consejo que yo no haya dicho y que queráis proponer lo podéis dejar en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.